Me dijeron que era adoptada en medio de la cena, con una copa de vino en la mano y 20 personas riendo alrededor. Mi madre soltó la frase como quien tira un plato al suelo, esperando el estallido. Mi padre añadió que hicieron lo que pudieron, como si yo fuera un caso de caridad que se resolvió por obligación. Me quedé sentada, inmóvil, sin reacción, sin defensa, mientras la mesa se quedaba en silencio y alguien, al final, sonrió. Duré años sonriendo también, tragando antes de hablar, desapareciendo antes de exigir, aprendiendo que el amor en esa casa se medía por lo que le daban a mi hermano y por lo que a mí se me negaba. Cumpleaños olvidados. Navidades en soledad. Tarjetas vacías junto a montañas de regalos que nunca fueron míos. Pero esa noche algo cambió. No yo. La versión de mí que todavía creía que merecían una explicación. Porque cuando mi abuelo se levantó con una carpeta y dijo basta, cuando leyó línea por línea frente a sus caras pálidas, cuando demostró que la hija adoptada que acababan de humillar era biológica, viva, y armada con 31 años de pruebas, entendí que la venganza no empieza con un grito. Empieza con el silencio de quienes dejaron de tener poder sobre ti. Y ahora, ese silencio está a punto de convertirse en el sonido más fuerte que jamás hayan escuchado. Mi madre soltó la copa de vino con una risa que cortó el aire como vidrio roto. Ella es adoptada, dijo, mirando a los invitados como si acabara de contar un chiste íntimo. La mesa se quedó en silencio. Luego, alguien sonrió. Mi padre añadió, hicimos lo que pudimos, encogiéndose de hombros, como si yo fuera un caso de caridad que habían resuelto por obligación. Me quedé sentada allí, inmóvil, sin reacción, sin defensa. Solo escuché. 31 años de mi vida reducidos a una anécdota incómoda en una cena de viernes. La sala olía a cordero y a pretensión. Había 20 personas sentadas alrededor de la mesa larga, todas con la misma ropa cara y la misma indiferencia perfectamente planchada. Santiago, mi hermano, estaba a mi derecha, revisando su teléfono bajo la mesa. Ni siquiera levantó la vista. Valeria, su esposa, se acomodó el cabello y miró hacia la cocina, como si la revelación no la concerniera en lo más mínimo. Mi madre se rió otra vez, más fuerte esta vez, buscando complicidad en los rostros de los invitados. Algunos miraron hacia abajo. Otros se atrevieron a reír por cortesía. Fue entonces cuando mi abuelo se aclaró la garganta. Suficiente, dijo. Su voz no era fuerte, pero tenía algo que hizo que el cristal de las copas pareciera vibrar. Mi madre se giró, confundida, todavía con esa sonrisa pintada. Mi padre frunció el ceño. Nadie había visto a mi abuelo traer nada consigo, pero allí estaba, sobre la mesa, una carpeta gruesa de cartulina beige. La abrió con cuidado, como quien abre una puerta que lleva décadas cerrada. Terminemos esto ahora, dijo. El ambiente en el salón cambió de inmediato. Mi madre dejó de reírse. Mi padre se enderezó en su silla. Santiago finalmente guardó el teléfono. Mi abuelo empezó a leer. Línea por línea. Lentamente. Su voz era un hilo tenso que atravesaba el silencio absoluto. Acta de nacimiento de Renata Moreno Vázquez, leyó. Hija biológica de Ernesto Moreno y Patricia Vázquez. Hizo una pausa. Miró a mi padre. Fecha de nacimiento, 15 de marzo de 1995. Lugar, Hospital Ángeles del Pedregal, Ciudad de México. Mi madre palideció. Mi padre se quedó con la boca abierta, buscando palabras que no llegaban. Santiago se inclinó hacia adelante, tratando de ver la carpeta desde donde estaba. Mi abuelo continuó, imperturbable. Documento de reconocimiento de paternidad firmado por Ernesto Moreno el 16 de marzo de 1995. Volteó la página. Testamento de María Elena Vázquez, madre de Patricia, fechado 2016, donde establece una cláusula de verificación de parentesco para todos sus descendientes, dada la historia familiar. La mesa estaba completamente en silencio. Mi abuelo cerró la carpeta con un golpe sordo que sonó como un disparo en la quietud. Miró a mi padre directamente a los ojos. Así que, Ernesto, dijo, con una calma que pesaba más que cualquier gritaría,
¿Cuándo exactamente se volvió adoptada tu hija biológica? Mi madre se levantó de golpe, tambaleando su copa. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco, manchándolo como sangre. Esto es una locura, balbuceó. Papá, no entiendes, nosotros solo. Mi abuelo levantó una mano. Ella se detuvo, congelada a mitad de la frase, como si esa mano anciana tuviera más autoridad que toda su performance de madre sufriente. Yo seguía sentada. No me había movido. Pero algo dentro de mí empezaba a arder, lento, como brasas que alguien había estado soplando en silencio durante años. Miré a Santiago. Él me miró de regreso, y por primera vez en mi vida vi algo que no había visto antes: miedo. No miedo a ser descubierto, no exactamente. Miedo a que el orden de las cosas empezara a resquebrajarse. A que la hermana que siempre había sido el fondo de su pantalla de éxito de repente ocupara el centro del cuadro. Mi abuelo volvió a hablar, pero esta vez no leyó. Habló de memoria, con una precisión quirúrgica. Hace 31 años, Patricia, tú llegaste a mi casa llorando. Dijiste que no querías ser madre, que tu carrera, tu imagen, tu cuerpo, no estaban hechos para eso. Dijiste que habías encontrado una familia que quería adoptarla. Miró a mi madre, y su mirada era de acero. Yo te dije que si hacías eso, nunca volverías a verme. Y tú elegiste tu camino. Pero Ernesto giró hacia mi padre, tú la convenciste de quedársela. No por amor. Porque tu suegro, mi hermano, te había dicho que un divorcio en ese momento arruinaría tu carrera en la empresa. Que una hija abandonada era un escándalo. Que una hija, adoptada, era una historia bonita. Mi padre se puso de pie, tambaleándose. Papá, esto no es el momento. Mi abuelo sonrió, pero era una sonrisa sin calor, del tipo que se reserva para los enemigos. ¿No es el momento? ¿Después de que tu esposa acaba de humillar a tu hija delante de 20 personas? ¿Después de 31 años de tratarla como un mueble? ¿Después de que le pediste 30,000 pesos para un reloj de Santiago sin siquiera preguntarle cómo estaba? Cada palabra era un golpe preciso. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, derrotado. Fue entonces cuando noté algo. Valeria, la esposa de Santiago, tenía su teléfono en la mano. No lo miraba a él. Lo sostenía apuntando discretamente hacia la mesa, hacia mi abuelo, hacia el caos. La pantalla estaba encendida. Estaba grabando. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Ella no sonrió. No parpadeó. Solo bajó el teléfono lentamente, como si nada, y se acomodó el cabello de nuevo. Pero yo lo vi. Y ella sabía que yo lo vi. Mi abuelo guardó la carpeta en su maletín. Se puso de pie, con una lentitud que no disminuía su autoridad. Renata, dijo, mirándome por primera vez en toda la noche. Ven conmigo. Me levanté. Mis piernas respondían, aunque no sentía el suelo bajo mis pies. Al pasar junto a Santiago, él extendió una mano, casi instintivamente, como para detenerme. Pero se detuvo a mitad del gesto, con los dedos suspendidos en el aire, sin llegar a tocarme. No dijo nada. Solo me dejó pasar. En la puerta, mi abuelo se detuvo. Miró hacia atrás, hacia la mesa donde mi familia seguía sentada como maniquíes en una vitrina rota. Hay una segunda carpeta, dijo, con una claridad que heló la sangre de todos. Con fechas. Con transferencias bancarias. Con un testamento que se firmó hace 3 meses y que ninguno de ustedes ha visto. Hizo una pausa. El reloj de la sala marcó las 9 en punto, y cada campanada sonó como una cuenta regresiva. La fecha límite para leerla es el 15 de marzo. El cumpleaños de Renata. Miró a mi padre. El mismo día en que tú firmaste su reconocimiento de paternidad. 31 años después. Salimos. El aire de la noche golpeó mi rostro como una bofetada viva. Mi abuelo caminó hacia su coche, un Mercedes negro antiguo que olía a cuero y a secretos bien guardados. Abrió la puerta del copiloto para mí. Antes de subir, miré hacia la ventana de la sala. Mi madre estaba de pie,
con las manos sobre la mesa, mirándonos. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. Santiago seguía sentado, inmóvil. Y en una esquina, apenas visible, Valera seguía sosteniendo su teléfono, la pantalla brillando una última vez antes de apagarse. Mi abuelo arrancó el coche. No hablamos. La ciudad pasaba por las ventanas como escenas de una película que alguien había olvidado editar. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Lo abrí. Era una foto borrosa, tomada desde lejos, de una mesa de despacho. Sobre ella, papeles. Y en el borde inferior de la imagen, apenas visible, una mano con un anillo que reconocí, el de mi padre. El mensaje decía: esto es solo el principio. El 15 de marzo no es lo que crees. No confíes en. Y ahí se cortaba. Incompleto. Sin remitente. Sin firma. Guardé el teléfono. Mi abuelo conducía con las manos firmes en el volante, mirando hacia adelante, hacia la oscuridad de la carretera. Tu abuela, dijo, sin girarse, me pidió que esperara. Dijo que el momento correcto llegaría. Hizo una pausa. El coche aceleró, dejando atrás la casa donde crecí, donde fui invisible, donde fui adoptada sin serlo. Yo no estaba seguro, continuó. Hasta esta noche. Hasta que vi tu cara. Hasta que vi que no llorabas. Que no gritabas. Que solo escuchabas. Giró hacia mí por un instante, lo suficiente para que viera algo en sus ojos que no había visto en 31 años. Respeto. Esa es la cara de alguien que está lista, dijo. Y el 15 de marzo, Renata, todo se reordena. Todo. El coche tomó una curva. Las luces de la ciudad desaparecieron. Delante de nosotros, solo había carretera, neblina y la promesa de algo que no podía nombrar todavía, pero que sentía en los huesos como una certeza antigua. No dije nada. No necesitaba decir nada. El silencio entre mi abuelo y yo no era vacío. Era el silencio de dos personas que finalmente habían dejado de fingir. El Mercedes se detuvo frente a un edificio de piedra gris en Polanco, una torre antigua que no lucía como residencia pero tenía luz en el penthouse. Mi abuelo apagó el motor. Sube, dijo, sin explicar más. El ascensor era de madera oscura con espejos empañados. Al abrirse, vi un espacio enorme, casi vacío, con paredes de concreto y una mesa de trabajo en el centro cubierta de papeles. No parecía un hogar. Parecía un centro de operaciones. Mi abuelo fue directo a la mesa. Abrió un cajón y sacó una laptop. La encendió. Tu padre no sabe que tengo esto, dijo, girándola hacia mí. La pantalla mostraba una hoja de cálculo con fechas y cantidades. Transferencias. Desde una cuenta con el nombre de mi madre hacia otra con un número que no reconocía. 50,000 pesos mensuales, leyó mi abuelo. Durante 20 años. Hizo una pausa. 12 millones. ¿Sabes a dónde fueron? Negué con la cabeza. A una fundación, dijo. Fundación Vázquez Moreno. Para niños desfavorecidos, punto. Sonrió, pero era una sonrisa amarga. Tu madre la creó hace 20 años. Recibe donaciones de empresas, de amigos, de eventos. Hace 5 años, recibió $1 millón de una empresa tecnológica. La misma donde trabaja tu padre. Señaló una línea en la pantalla. El director de donaciones firmó el cheque. Santiago. Mi estómago se contrajo. Santiago. Mi hermano que nunca me dio nada, que recibió coches y viajes y relojes, que ahora pedía quedarse en mi cabaña. Esto no es. Empecé, pero mi abuelo levantó una mano. No es lo que piensas, dijo. Es peor. Cerró la laptop. La fundación existe en papel. Tiene eventos, fotos, reportes anuales. Pero los niños no existen. Las escuelas que construyen son terrenos vacíos. Los programas de alimentación
Son facturas de restaurantes donde tu madre cena con sus amigas. Me quedé parada, procesando. Mi madre, la mujer que me llamaba egoísta por no comprarle un reloj a Santiago, que lloraba para que me sintiera culpable, que me dejaba fuera de cada Navidad. Robando. Durante 2 décadas. Y Santiago ayudando. Mi abuelo se acercó a una ventana que daba al parque. Descubrí esto hace 3 años, dijo, sin girarse. Tu abuela me pidió que no actuara. ¿Qué esperara? Dijo que la familia se destruiría. Volteó. Yo le respondí que la familia ya estaba destruida. Solo que algunos de nosotros no lo sabíamos todavía. Mi teléfono vibró otra vez. El mismo número desconocido. Esta vez era un audio. Lo puse en altavoz. Una voz distorsionada, robotizada, imposible de identificar. Renata. No confíes en tu abuelo. Él no te está contando todo. Pregúntale por el 15 de marzo de 1995. Pregúntale por qué no estuvo en el hospital. Pregúntale por qué tu madre tuvo que llamar a su hermano para que firmara algo. El audio se cortó. Mi abuelo se quedó inmóvil. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí. Una grieta. Pequeña, casi invisible, pero real. ¿Qué significa eso?, pregunté. Mi abuelo no respondió de inmediato. Caminó hacia un bar de madera, sirvió agua en un vaso, bebió. El silencio se extendió como goma. Tu madre llamó a mi hermano, dijo finalmente. Ernesto no estaba. En una reunión. En Monterrey. No llegó hasta el día siguiente. Se giró. Mi hermano firmó el reconocimiento de paternidad como testigo. No como padre. Como testigo. Hizo una pausa. Pero en el acta que leí esta noche, él figura como testigo. No como padre. Tu padre es tu padre biológico. Eso no cambia. ¿Entonces qué cambia? Mi abuelo dejó el vaso. Se acercó a la mesa, abrió otra carpeta. Sacó una foto. Blanco y negro. Una mujer joven, morena, con ojos intensos, sosteniendo un bebé en brazos. No era mi madre. Esta es Elena, dijo. Tu niñera. La primera persona que te cargó. La que estuvo con tu madre los primeros 6 meses. Guardó la foto. Desapareció. Un día estaba, al otro no. Tu madre dijo que renunció. Pero Elena nunca cobró su último mes. Nunca pidió referencias. Nunca existió después de eso. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez una foto. La misma mujer de la foto en brazos de mi abuelo, pero más vieja, con canas, sonriendo frente a una casa de campo. El mensaje decía, Elena vive. Valle de Bravo. A 3 kilómetros de tu cabaña. Ella sabe lo que tu abuelo oculta. Ve a verla. Mañana. Antes de que él te encuentre primero. Miré a mi abuelo. Él miraba el teléfono. ¿Quién te envía eso?, preguntó, y por primera vez su voz tenía algo que no era control. Era urgencia. No lo sé, respondí. ¿Debería confiar en ti? Mi abuelo se quedó quieto. Luego hizo algo inesperado. Se quitó el reloj. Lo dejó sobre la mesa. Un Rolex antiguo, con la correa gastada. Tu abuela me lo regaló el día que naciste, dijo. Me dijo que cuando estuviera listo para decirte la verdad completa, me lo quitara y te lo diera. Empujó el reloj hacia mí. No estoy listo. Pero tú ya no puedes esperar. Tomé el reloj. Pesaba más de lo que parecía. En la tapa trasera, grabado con letra pequeña, para IM. El tiempo cura lo que el silencio destruye. MV 1995. Mi abuela. María Elena Vázquez. La que puso la cláusula en su testamento. La que sabía. Mi abuelo se dirigió a la puerta. Tengo una cita mañana a las 8 de la mañana, dijo. Con el notario que tiene el testamento.
La segunda carpeta que mencioné en la cena. La que nadie ha visto. Se detuvo en el umbral. Si quieres saber qué dice, estaré en su oficina. Si no, entiendo. Pero Elena. Hizo una pausa, con la mano en la manija. Si vas a verla, ve temprano. Y no le digas quién te envió. Solo pregúntale por el 15 de marzo. Por la noche. ¿Por qué tu madre no quiso estar sola? Salió. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como una sentencia. Me quedé sola en el penthouse, con el reloj en la mano, el teléfono en la otra, y 3 kilómetros de distancia entre mi cabaña y una mujer que tal vez tenía la mitad de una verdad que yo ni siquiera sabía que estaba incompleta. Miré el reloj. Las 11:47. El 15 de marzo estaba a 16 días. 16 días para entender por qué mi familia me había hecho adoptada sin serlo, por qué robaban en nombre de niños que no existían, por qué mi abuelo tenía miedo de contarme todo. El teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Santiago. No del chat familiar. Directo a mí. Renata. Estoy afuera del edificio. Necesito hablar. No es lo que crees. Valeria grabó algo en la cena. Algo que no debería existir. Ven a la puerta. Pero sola. Sin el abuelo. Miré hacia la ventana. Abajo, en la calle, un coche familiar. El de Santiago. Las luces encendidas. Y al volante, mi hermano, mirando hacia arriba, hacia esta ventana, con una expresión que no podía leer a esta distancia pero que sabía que no era orgullo. Guardé el reloj en mi bolsillo. El de mi abuela. El de las verdades a medias. Bajé en el ascensor. Las puertas se abrieron en el vestíbulo. Santiago estaba afuera, en la acera, con las manos en los bolsillos. Cuando me vio, empezó a hablar, pero se detuvo a mitad de la primera palabra. Se mordió el labio. Miró hacia atrás, hacia el coche, donde alguien se movió en el asiento trasero. Valeria. Con el teléfono. Grabando otra vez. Sube, dijo Santiago, y su voz sonó rara. Quebrada. No puedo hablar aquí. Te lo juro, Renata. Esto no es para el abuelo. Es para ti. Solo para ti. Abrió la puerta del copiloto. El asiento trasero estaba oscuro, pero vi el brillo de una pantalla. Valeria, esperando. Mi hermano, suplicando con los ojos. Y yo, con el reloj de mi abuela pesando en mi bolsillo, con Elena a 3 kilómetros de mi cabaña, con un testamento que se abriría en 16 días, con un mensaje anónimo que decía que mi abuelo no contaba todo. Subí al coche. Santiago arrancó. Valeria no dijo nada desde atrás, pero sentí la cámara apuntando hacia mi nuca. El coche tomó la avenida, alejándose del edificio de mi abuelo, hacia la oscuridad de la ciudad. Santiago manejaba con una mano. Con la otra, sacó un sobre del interior de su chaqueta. Lo dejó en mi regazo. Ábrelo, dijo. Pero no aquí. Cuando llegues a tu cabaña. Cuando estés sola. Hizo una pausa. El coche aceleró. Y Renata, añadió, mirándome por un instante, con algo en su rostro que no había visto en 31 años. Lo que dice ahí, mi firma está al final. Pero yo no la puse. Santiago detuvo el coche a 3 cuadras de mi cabaña. Valera no bajó. Se quedó en el asiento trasero, con el teléfono apagado por primera vez en toda la noche, mirando por la ventana como si ya no perteneciera a esta historia. Santiago me entregó el sobre con ambas manos, como quien entrega una condena. No lo abrí, dijo. Llegó ayer. Sin remitente. Solo tu nombre. Bajé. El coche arrancó antes de que cerrara la puerta, sin despedida, sin mirada hacia atrás. Valera seguía sin voltear. La cabaña estaba oscura. Encendí una luz en la cocina. Abrí el sobre. Dentro, una carta mecanografiada y un documento notariado. La carta decía,
Ernesto Moreno firmó un poder notarial el 14 de marzo de 1995. Un día antes de tu nacimiento. Le otorgaba a Patricia Vázquez el control absoluto de todos sus bienes, presentes y futuros, hasta que tú cumplieras 31 años. Si Patricia renunciaba a la maternidad, el poder se anulaba y todo pasaba a una fundación de protección infantil. Tu madre te quedó porque perder todo le costaba más que quedarte. No te quiso. Te necesitó como garantía. Firmado, M. Las iniciales de mi abuela. María Elena. La que puso la cláusula. La que sabía. El documento notariado era el poder. Original. Con la firma de mi padre, reconocida por perito. Y al margen, una anotación de la notaría. Poder revocado por fallecimiento del otorgante. Fecha de defunción, 15 de marzo de 2026. Hoy. Esta mañana. Mi padre había muerto el día en que todo debía revelarse. No de enfermedad. No de accidente. La nota adjunta del forense, fotocopiada, mencionaba causa bajo investigación. Y al final, una foto, mi madre, en el hospital, a las 6 de la mañana, hablando con un médico. La hora exacta de la muerte. Mi teléfono sonó. Mi abuelo. El notario canceló la cita, dijo, sin saludo. Tu padre falleció. El testamento se lee mañana. Familia completa. Hizo una pausa. Pero hay otro testamento. El de tu abuela. Se abre solo si el primero se invalida. Y se invalida si el fallecimiento ocurre antes de la fecha estipulada. Otra pausa. El 15 de marzo, Renata. Él murió el 15 de marzo. Por horas. El testamento de tu madre se abre en su versión original. Sin modificaciones. Sin cláusulas de silencio. Colgué. Miré el reloj de mi abuela en mi bolsillo. El tiempo cura lo que el silencio destruye. El silencio destruyó a mi padre. El tiempo me devolvió la voz. Amanecí en la oficina del notario antes de que abriera. Mi madre llegó media hora después, con gafas oscuras y un abrigo de luto que aún tenía etiqueta. Santiago llegó solo. Sin valera. Sin teléfono. Mi abuelo llegó último, con una carpeta negra que no era la de la cena. El notario, un hombre calvo de 60 años, nos miró como quien reconoce una escena antes de que se escriba. El testamento de Ernesto Moreno, empezó, estipulaba distribución equitativa entre sus hijos al cumplir la mayor edad. Sin embargo, una cláusula de enmienda, añadida el 15 de marzo de 2016, establece que si el fallecimiento ocurre antes del 15 de marzo de 2026, la distribución se rige por el testamento previo, fechado 1995. Abrió un sobre. Ese testamento nunca fue anulado. Solo ocultado. Mi madre se levantó. Esto es ilegal, dijo, con una voz que temblaba en los bordes. Yo soy la viuda. Yo controlo. El notario levantó una mano. Ella se detuvo, con la boca abierta, la frase incompleta colgando. Señora, dijo el notario, usted firmó un acuerdo de confidencialidad en 2016. A cambio de la enmienda. Aquí está. Mostró un papel. Renunció a todo reclamo sobre bienes previos al matrimonio. Y los bienes de Ernesto, antes de 2016, eran la totalidad de su patrimonio. Usted solo controla lo que él ganó después. ¿Qué es? Consultó una hoja. Menos el 10%. Mi madre se hundió en la silla. No lloró. Se quedó quieta, con las manos sobre la mesa, mirando al frente como si hubiera olvidado cómo parpadear. Santiago se inclinó hacia ella, pero ella no lo miró. Él se detuvo a mitad del gesto, con la mano suspendida, y la bajó. No intentó de nuevo. El notario continuó. El testamento de 1995 designa beneficiaria única a Renata Moreno Vázquez. Con control total al cumplir 31 años. Miró su reloj. ¿Qué fue ayer? Sacó otro sobre. Además,
la Fundación Vázquez Moreno, al descubrirse irregularidades en su administración, pasa a control judicial. Los fondos recuperables se destinan a los beneficiarios reales. Si los hay. Miró a mi madre. O a quien demuestre daño directo. El informe forense de la Fiscalía, recibido esta mañana, sugiere que el fallecimiento de Ernesto Moreno pudo ser inducido. La investigación apunta a envenenamiento. La última persona que lo vio con vida fue su esposa. En su domicilio. A las 4 de la mañana. Mi madre no reaccionó. Ni siquiera giró la cabeza. Solo se quedó mirando al frente, con las gafas oscuras reflejando la luz de la lámpara, como una estatua de hielo que alguien hubiera olvidado derretir. Mi abuelo se levantó. Dejó la carpeta negra sobre la mesa. Testamento de María Elena Vázquez, dijo. Abierto hoy, como estipulaba. Beneficiaria, Renata Moreno Vázquez. Contenido, 32 millones de pesos en inversiones, 3 propiedades, y la totalidad de las acciones de la empresa familiar. Con una condición. Me miró. Que nunca vuelva a pedir permiso para existir. Tomé la carpeta. No la abrí. No necesitaba abrirla. Afuera, en la calle, una mujer esperaba junto a un coche viejo. Elena. La niñera de la foto. La que desapareció. La que vivía a 3 kilómetros de mi cabaña. Me miró, asintió una sola vez, y se subió al coche. No habló. No se acercó. Solo se fue, con la misma calma con la que había esperado 31 años. Santiago salió detrás de mí. Me alcanzó en la acera. Valera se fue, dijo, sin que yo preguntara. Anoche. Con los videos. Con todo. Se detuvo. No me miró. Miró al suelo. Ella grabó la cena porque mi jefe se lo pidió. El banco. Investigan a papá desde hace 2 años. Por lavado. La fundación era el vínculo. Valera era. Se detuvo. Tragó. Era informante. No esposa. No lo era. Se fue caminando, sin dirección, con las manos en los bolsillos, encogiéndose contra el viento que no existía. Mi abuelo salió último. Se detuvo a mi lado. Tu padre murió porque tu madre supo que el testamento se abriría hoy, dijo, sin emoción. Ella pensó que si él no estaba, la versión de 2016 prevalecería. Que el silencio la protegería. Miró hacia donde Santiago desaparecía. No supo que tu abuela había pensado en eso 31 años antes. Me dio una llave. Pequeña, de latón, con un número grabado. Caja de seguridad, dijo. Del banco donde trabajaba Santiago. A tu nombre. Desde 1995. Tu abuela la abrió el día que naciste. Nunca la cerró. Se fue hacia su coche, con pasos lentos pero firmes, sin mirar atrás, sin despedida. El Mercedes arrancó y desapareció en la esquina. Me quedé en la acera, con 3 carpetas, un reloj, una llave, y 31 años de mentiras que de repente tenían nombre y fecha. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje del número desconocido, ahora identificado, M. Mi abuela. Desde más allá, o desde algún lugar donde las mujeres que saben esperan. Decía, la casa que compraste con tu bono. La cabaña. Estaba a tu nombre desde 1995. Tu abuela la compró. Para ti. Para cuando estuvieras lista. El bono solo te hizo creer que elegías. Pero elegir siempre fue tuyo. Solo tardaste en saberlo. Guardé el teléfono. Caminé hacia el parque. En un banco, una mujer leía un periódico. En la portada, la foto de mi madre, entrando a la fiscalía, con el titular, fundadora de ONG detenida por fraude y presunto homicidio. La mujer dobló el periódico, lo dejó en el banco, se fue. No me miró. No sabía quién era. Para ella, era solo un viernes. Me senté en el banco vacío. Tomé el reloj de mi abuela.
Lo abrí. Dentro, en la tapa, una foto minúscula, recortada, yo, bebé, en brazos de una mujer morena de ojos intensos. Elena. La primera persona que me cargó. La que estuvo 6 meses. La que desapareció. La que esperó a 3 kilómetros. La que se fue sin hablar. Cerré el reloj. Lo guardé. Miré hacia el cielo, gris, sin sol, sin promesas. 31 años. 3 capítulos. Una cena. Una carpeta. Un mensaje. Una cabaña que siempre fue mía. Una familia que nunca lo fue. Me levanté. Caminé. No miré atrás. No había nada atrás que no hubiera dejado de existir. Al final, la venganza no fue un acto. Fue el silencio de quienes dejaron de tener poder sobre mí.